Países Bajos, este lugar que tanto conocíamos como Holanda. Resulta que Holanda no era el nombre del país, nos hemos enterado que así se llamaban dos de las regiones que aquí habitaban, y cuando la gente iba a comerciar a otros sectores, le decían ¿de dónde eres? Y en vez de decir el pueblo, decían la región, como si fuera entre un departamento o provincia, y decían soy de Holanda. Por eso es que había quedado tan grabado en la gente el decir Holanda. En realidad aquí se llama Países Bajos y tiene un porqué. Es Países Bajos porque está toda la región bajo el nivel del mar. Esto hace que Holanda es el único país del mundo que le ha ganado al mar. A las aguas le han hecho honor los neerlandeses y ellos dicen que Dios creó el universo y ellos crearon Países Bajos. Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, viajeros, estamos donde reinan los molinos. Esta es la tierra de molinos. Ahí pueden ver 3 funcionando. ¿Qué me puedes contar allí? Ah, pero no dijiste cómo se llama el poblado. No dije nada porque te dejo toda la sorpresa a vos. Yo te quería escuchar hablando, ¿eh? Estamos en, a ver si me sale bien, Sans-Hans. Así es, el pueblo de los molinos, traducido más o menos, aquí muy cerquita de Ámsterdam, en Países Bajos. Aquí tenemos 4 molinos, hay uno que está parado, pero esos 4 que podemos ver del siglo XV aún en funcionamiento. Así es una locura pensar para que todavía estén funcionando estas máquinas que hicieron un cambio re importante en este país. Tenemos uno que corta madera, el otro que muele granos, el otro hace pinturas y el cuarto aceite de cacahuates. Así como lo ven, estas aspas fueron una creación que lo que hicieron fue un molino de esos en media hora hacía el trabajo de 40 personas. Es decir, que fue un cambio revolucionario y como nos dicen los residentes de aquí, fue como una robotización, digamos, la primera del mundo y sucedió aquí, en este país. Como dicen, hoy en día está sucediendo el tema de los robots que va a reemplazar a las personas en las fábricas. Bueno, ya sucedió aquí en un debido momento, se reemplazaban 40 personas, un montón de tiempo que llevaba el trabajo que hacían por media hora con uno de estos aparatos que fue el gran invento de Holanda. Además de que Holanda ya había sido una potencia mundial en lo naval, en lo marítimo, en los barcos y en utilizar sus canales para hacer traslados de exportación de mercancías a nivel mundial. Now I got some peace of mind. And I'm not gonna waste my time. Can't believe that I was so blind. All I want is to press rewind. But I'm gonna be just fine. Así que este país ha tenido sub y bajas, ha tenido caídas, pero siempre se ha levantado. Y han aprendido muchísimo de sus errores, de lo que le ha sucedido, de sus inundaciones. Han aprendido a salir adelante y se han convertido en unos genios del mar, del agua, de los canales. Tanto es así que hoy en día crean sus propias ciudades. Cuando una ciudad colapsa y no puede soportar tanta cantidad de gente, se crea un pueblo cercano y lo hace un mismo lugar, lo que está reinando aquí, que es monarquía, hace todo por igual, o sea, ya presentan los planos de la que es calles, cloacas, canales, y luego se vende las casas o el poblado. Es decir, que todo se rige bajo las mismas normas, no como en nuestro país, que cada persona, cada vecino hace su casa y ahí se encuentran diferencias re importantes porque a alguno no le alcanza el dinero, pone una tubería más chica o de menor calidad y no, obviamente en una ciudad no todo es igual, no todo el barrio es igual, hay casas de más calidad, de menos calidad. Aquí no, todo se hace con planificación urbana. Bueno, una de las cosas que a mí me vuela la cabeza es cómo se han ingeniado para dominar el mar. Países Bajos
como es el nombre actual del país, antes llamado Holanda porque se hicieron conocidas sus provincias, es la bañera de toda Europa. Aquí desembocan las aguas de Alemania, nos decían, y de gran parte de Europa. ¿Por qué la bañera? Porque realmente es un hundimiento, por eso se llama Países Bajos, y nos explicaban un poquito del proceso de cómo es que hacen para dominar el agua, porque realmente es muy complicado dominar el agua. Y lo que hacen es que hay millones de compuertas, de sistemas de cañerías. Hay una profesión que se estudia aquí, especialmente son las personas que manejan esto, que chequean cómo el agua entra y sale, y están 24 horas 7 chequeando, inclusive con 3 satélites se está mirando el país constantemente desde el cielo, ya que el Mar del Norte es el más peligroso, el que más maneja aguas inestables, y puede subir o bajar hasta 9 metros en distintos horarios del día, hasta 4 veces al día. Así que esas compuertas lo que hacen es, cuando el agua sube, estar sacándola constantemente, pueden llegar a ingresar hasta 35 millones de litros. Y normalmente cuando subió y esos 35 millones de litros, las compuertas comienzan a sacan aproximadamente unos 9 millones de litros, ya que el resto, el agua que nos queda en el medio, es aprovechada para la ganadería, la agricultura, un poco de agua se evapora, otro poco se reutiliza y se guarda dentro de grandes piscinas que se encuentran debajo de las ciudades. Así que realmente han hecho que el viento, que era un problema de este país, y el agua que inundaba todo, lo han aprovechado, lo han tomado y han hecho algo excepcional, algo maravilloso con ella, hasta sacarle el provecho y el jugo tan importante a todo esto que era motivo de una desventaja de este país. Now I get some peace of mind, and I'm not gonna waste my time. Y me firmo bien, voy a firmar solo. Puisito yo. Ah, pero vos no sos más holandés que yo. A ver. Mirá. Yo que pensaba que era la despeinada y siempre poniéndome gel desde que soy chica y comprometida con este tema de los pelos estos que se paran al costado, y resulta que en Holanda las mujeres no se peinan. No se peinan porque es al pepe. Hay tanto viento la mayor parte del tiempo que está siempre despeinada. Así que usan unos peinados todos desprolijos, así salvaje. Y yo que creía o que había leído o había pensado que había leído que todos estos molinos también servían como una bomba hidráulica para cuando tenían que sacar unos fósiles, fueron en los 60 o en los 70, que sacaron el agua, el mar, lo alejaron y le ganaron terreno. No, vos mirás mucho Netflix. Mucho Netflix. No es ese molino que vos ves en las películas que mueve el agua, no es para sacar agua. Si acá lo que menos necesitan es sacar agua subterránea, si el agua les sobra, porque el agua ingresa sola. Lo que vos decís para sacar el agua eran diques, otras clases de construcciones. Estos molinos se usaban para que con la fuerza del movimiento moler y romper, moler granos, moler piedras para sacar pigmentos, moler cacahuate para hacer aceite. Otra función. Cortar maderas, por ejemplo, ves ahí un ejemplo de la madera, porque este molino es el que se usaba para el aserradero, que era una de las funciones más importantes para luego crear los barcos. La gente también lo podía hacer, pero llevaba 40 personas para cortar esa madera, todo un día de trabajo, y este molino en media hora lo hacía. Entonces eso hacía que en vez de un barco al mes, o pongámosle cada 6 meses, podían sacar más cantidad. ¿Y ese molino que no tiene asta? ¿Qué le pasó? ¿Le cortaron el pelo? El que no tiene aspas es el que marca el cambio, que fue en el año 1960. Le sacaron las aspas porque ya no eran necesarias, porque tiene un motor. Es cuando se introdujo el motor, entonces ya no necesitaba girar por el viento para hacer el mismo trabajo que antes hacía con las aspas. Entonces lo colocaron en representación para que se puedan ver toda la evolución y cómo fue cambiando el proceso. O sea que en este caso
la tecnología le sacó algo muy bonito al paisaje. A mí me gusta más con las astas. Claro, pero acordate que este no es un lugar histórico que estaba así. Esto fue armado, es como un museo al aire libre. Esto es una representación que en realidad el molino sí son los originales, pero te lo están mostrando. Entonces decidieron mostrar uno que es el que hizo el cambio histórico, para que veamos el porqué. Porque el que no sabe, no vino con un guía, no leyó, va a ver todos que tienen sus aspas girando y no van a entender por qué ese no las tiene. Y cuando le sacan una foto y lo buscan en Google Lens les cuenta que es porque es el que hizo el cambio histórico. No es que está en mantenimiento, no es No. que se lo sacaron, lo están pintando. Did you think I'd forget it all because of you? It'll be clearer in a second, all because of you. Bueno, acá estamos con un queso muy especial que se puede llevar en el avión mientras no le saques. Sí, porque dicen que está permitido, no vamos a nombrar que Mientras no le ustedes ya saques están la viendo envoltura. la imagen. Ok. Sí. Dicen que es con semillas, no tiene ningún efecto de nada, pues son las semillas, no las flores. Pero Sí. bueno, Acá pruebo. pueden. Vamos a probar el queso. Mario Juan. Está muy bueno. Muy bueno. Así que ya saben, chicos, cuando vengan, muy bueno. Allá están estos son los de ovejas. Porque está la variante con oveja, después está con el de cabra y con el de vaca. Según vas dando el recorrido, está el de vaca. Y el de Sí, tiene oveja muy y buen cabra. queso Holanda. Ay, el de cabra me encanta. Después probamos las masitas, el vino frutado, las cervezas. comiendo. Las cervezas que no sé dónde están. La masita es muy rara. Sí, es Porque rico. es como si en el medio estuviera rellena de miel. Como si tuviera una capa de miel entre la masa y la masa, aunque no la tiene, no son dos partes, no sé cómo la elaboran así tan perfecta. Tiene un sabor raro. Puedes probar los quesos y comer las masitas dulces. Qué rico los quesos, ¿no? Y había unas saladas que eran deliciosas las masitas. Compramos al final el de cabra clásico, aunque había siempre las mismas variantes que tienen, que son varias, porque está al pesto, a las trufas, que son estos hongos que cosechan en el sur de Argentina, que son carísimos conseguirlo allá. Acá lo ponen como trocitos en el queso. También había a cebolla y ajo. Bueno, había con el que no se puede nombrar, con la innombrable, que ustedes ya saben quién es, la tía María. Lo que estaba muy, muy bueno es que tenían un vino frutal que prácticamente Muy dulce. no tenía nada de alcohol. Era como tomar un jugo medio de manzana, de uva, con frutilla, algo así, y apenas un toquecito de alcohol. A mí no me gusta, yo no tomo alcohol nunca, ninguna bebida, y la verdad que lo probé y esa clase de bebida así con muy poquito alcohol me pareció riquísimo, sobre todo porque parecía un jugo. Creo Después que... había cervezas también. Sí, cerveza. Como probamos el vino, no nos hizo efecto, nada. Creo que estamos bien. Estamos bien. Quédate quieto. Did you think I'd forget it all because of you? It'll be clearer in a second, all because of you. Uno cada 1 kilómetro y unas tapas en el piso, como si fuera esto, que no es esta, es una poquito más alargada. Sí, es otra. Que Parecida. tiene un medidor de las mareas. Hay un microchip a 15 metros bajo el suelo, donde lo recogen, sacan el informe lacustre y lo envían por correo a La Haya. O sea que cada persona que le toca tener esto enfrente de su casa lo debe hacer una vez por semana. Así que todos son responsables y hacen su responsabilidad civil, su pequeño aporte para mantener chequeado lo que es el agua por debajo que está pasando. Y además de eso, ese palo blanco que está ahí arriba del tejado es el punto que es el centro de Ámsterdam. Aquí en este lugar, donde estamos ahora en el pueblito de Volendam, estamos a 9 metros bajo el nivel del mar. Por eso es que es tan estricto el tener que estar midiendo y enviando el informe, no olvidándote. A veces olvidarte un día y mandarlo al día siguiente puede ser mortal para vos y para un montón de personas. ¿No te parece un poquito estresante? Digo yo, Sí. sabiendo que el nivel del Sí, mar... no solo estresante, es como, no sé, digamos, cómo logran, quizás se hace parte de su día a día, pero cómo lográs dormir tranquilo pensando que acá no es joda, o sea, Acá está, sucede aún no se algo, puede mostrar, mira, justo. Sí, Este es. sucede algo, miden mal, uno se olvida y se pueden morir todos ahogados, digamos. Son 9 metros bajo el nivel del mar y sube a chorros. Pero bueno, tienen otros sistemas de... como digamos para emergencias, donde los diques tienen unos tornillos gigantes, que son 4, que se pueden, dicen que si se activan los 4 en simultáneo, en
9 segundos, creo, en 4 segundos, perdón, vacía una pileta olímpica, o sea que está ideado para eso. Para emergencias. Para que si alguna vez alguno se olvida o algo, no midió bien o no pasó el informe y resulta que sí había una anomalía, como de las mareas o de algo raro que estaba sucediendo, se pueda subsanar y bueno, no pasen desgracias como pasaron en años anteriores. Que veamos que todos son parecidos, ¿no? Mira, ahí mostrados, chicos. Acá te muestro si queda alguno. Ah, pero son facheros, me parece que son más turistas. Son altos igual. ¿No te sentís media pequeñita? Sí, no me importa. Son muy altos. Es más, yo voy a contar una intimidad. Fui al baño, hacé mi pichín, y los cosos son muy altos, maestro. ¿En serio? Son- ¿No llegaba? Estaba acá arriba estaba el coso. Ay, no Pará un sabía poco, eso. necesitamos una escalerita. Ah, no me di cuenta que te podía bueno. suceder eso. Acá llegamos a la zona de compra y la perdimos a Gisela. No va a Did you salir en el think canal. I'd forget it all because of you? It'll be clear in a second, all because of you. All because of you. And it's all because of you. Did you think I'd forget it? All because of you. It'll be clearer in a second, all because of you. ¿Qué te pareció? Ese gorro es de acá solamente. Sí, obviamente, el Ese típico de acá. típico que es como tiene un cuernito, una puntita, como de duende. Qué lindo el video que nos mostraron. Hermoso. Ah, ¿lo viste? Pensé que no lo habías visto. Sí, estaba ahí. Me encantó. Kiro también lo vio. Vamos acá para que nos hagan Y rápido. nos conviene, sí. Ya está. ¿Sabes? Se dieron cuenta que dice The Cow y es como la pronunciación de The Cow en Cow, inglés. claro. Y cat, ¿viste que igual? Sí. En inglés es con K y se escribe con K. Pero lo escriben Acá. como literal. Sí, lo escriben como lo pronuncian. Todas chicas jovencitas las que trabajan, los chicos, chicos y Porque chicos. dicen que acá se trabaja desde que sos muy joven, enseguida. ¿Qué son los postres helado de eso? Enseguida que terminás del secundario te pones a trabajar, si no estudias, no. No es como en otro. Uy, me siento que me está. Servicio militar esto, ¿eh? Siento que me ¿Viste va- cómo te dice? Parece que te están es conectando. lindo el tono. Es para decirle una vez, te escuche y te entienda. Ah, eso me ¿Ves? gusta. Yo que hablo en voz alta y que nadie. Vamos acá arriba. Todo muy rico. Ahora estamos caminando y ya Gisela compró. ¿Qué compraste? Ahí muestro. Compré lo más barato que podía comprar, así que no te podés quejar, porque había unas camperas carísimas. Va, no eran caras en realidad, pero eran más caras que esto. Un pantalón. Un pantalón que se ve re linda tela, re linda calidad, como que no es transparente, no trasluce nada y que tiene re buen calce. Se nota al verlo de la forma que tiene re buen calce. Espectacular. Encima es abrigadito porque allá me dijeron que está haciendo un frío ahora. Así que Así que la cuando ligaste llegue, porque es barata. me encanta comprarme de viaje algo que cuando yo llegue me lo voy a poder poner Exacto. enseguida. Claro, que no tengo que esperar 3 meses para ponérmelo. Entonces, este es el lugar ideal porque como venden muchas cosas de invierno, mira acá. Es muy común que el postre te lo venden todo el tiempo para llevar en la mano y lo vas comiendo. No hace falta que te sientes en el lugar a comerlo, mirá. Acá están los famosos waffles porque venden muchos waffles. Los waffles, mira lo que son. Sí, te lo venden con Ah, Kinder, gordo, con crema, Pochi. con gomitas, con frutas. Tienen mucho ese estilo. What if I open my soul? Here I stand by myself on my own. What if I lose all control and take a step out into the unknown? Oh, oh, oh. What do I know? What's going on now? Is this another breakdown? Bienvenidos a un supermercado en Lelystad, en Países Bajos. Vamos a ir a Albert Heijn. Vamos a ver qué encontramos en las góndolas aquí en Países Bajos. Y los quesos, por supuesto. Bienvenidos a Holanda. Le vamos a presentar la infinidad de variedades de quesos especiados de todos los sabores y los colores y lo rico que son. De cabra, de oveja, de vaca, en millones de presentaciones y a muy buen precio. Hasta inclusive está la burrata. En Argentina es bastante costosa y acá sale solo 4 euros. 4 euros es muy poco
para el tamaño de esa burrata que sale, las comidas espectaculares. Acá hay un poco de snacks, un poco de condimentos, salsas, distintas salsas, fideos, estos son fideos de arroz. Acá hay carbón, ketchup, mayonesas. Tienen mucho en condimentos porque como aquí vive gente de muchas nacionalidades, hay como cosas más mexicanas, otras más de otras etnias, entonces es como que ve, por ejemplo ese es mexicano, se ve que traen una variedad bien interesante. Esto creo que son salchichas que vienen en latas, miren qué buenas que están. Y acá esto no sé qué es, parece que fuera una pasta de morrón, verduras. Sí, en los países donde hace frío hay mucho enlatado y mucho en frasco para guardar, para las épocas que no se puede salir. Pepinillos, cebollitas. Esta es la góndola que no puede faltar en Holanda, la góndola de los chocolates. Miren las variantes que hay, por ejemplo, de Kinder. Hay muchas variaciones que allá no vienen, que están buenísimas. Y después hay chocolates más zonales, quizás más locales. Acá están los Lindt, miren el valor, muy bajo comparado a lo que estamos acostumbrados a pagar. Y todos estos ya más de estilo comercial. Están los Snickers. Acá está otra variante ven del Kinder. Miren con ese formato distinto. Kit Kat. Acá estos. Miren qué buenos que se ven estos. Parecen más artesanales. Pero la góndola de los chocolates, miren, sigue. Acá están las leches chocolatadas en todas sus versiones. Y vieron que muchos de los postres tienen crema arriba. Bueno, miren, de ese tamaño suele haber más en Argentina. Pero miren lo que es ese super pote de crema gigantesco. Se ve que es muy cultural acá ponerle mucha crema al chocolate caliente, a los waffles, a todo lo que se pueda merendar y desayunar. Y aquí está toda la sección, como les habíamos prometido que les íbamos a mostrar, de lo que son las pizzas congeladas. Hay varias marcas, versiones, también distintas opciones de relleno, mozzarella. Acá hay muchas pizzas que le ponen verduras y pollo, verduras y pescado, no solo las clásicas que comemos allá. Pero miren lo que son estos quesitos especiados, chorizos. Después acá esto es como salmón con queso, no está tan caro. Miren, si uno quiere comer un poquito de algo, esto debe ser un pescado, hay muchos pescados tipo anchoas acá, tomatitos. Muy completo el súper. Bueno, ahí les mostré un poquito de todo lo que se puede encontrar en el súper holandés. Acá estamos en la sección que hay dedicada a los niños, los dientes, el baño. Hay muchísimo más, pero no podemos mostrarles todo porque se hace muy largo. Así que esperamos que les haya gustado este video y que hayan podido compartir con nosotros lo que es el súper de Países Bajos u Holanda. En los diamantes Koster, aquí en Ámsterdam, también están, además de las opciones para mujeres, donde hay pulseritas, dijes, cadenas y anillos, tienen esta opción para hombres, donde cada uno de estos relojes tienen diamantes incrustados. No como en muchos otros lugares del mundo que a veces se centra más, sobre todo obviamente en la mujer, pero aquí han pensado también en la parte masculina. Ay, qué bonito. Es por media hora y hay que devolverlo. Unos minutos dura. Y mira todo lo que tenés, ¿no? Está precioso. Mira la colección que tenés. ¿A dónde va? Toda la colección tenés. Estos serían todos Diamantes. diamantes. Los diamantes Koster. Llegamos un poquito cansaditos del viaje, pero bueno, recuperamos un poco de energía en el hotel. Estaba todo espectacular, ahora llegó un poquito de nubecita, estaba todo con sol. Estamos a una temperatura cerca de 20 grados, 18 grados. Hay que disfrutar el día. Recién salimos de una exhibición de joyas, de rubí y no sé de cuántas cositas más. El más baratito sale 100.000 euros.
Así que está fuera de nuestro presupuesto. Ámsterdam es la cantidad de bicicletas continuamente que vas a ver. No es por ganas, nos contaban ahí, no es que es porque tengan ganas de hacer ejercicio, es porque es mucho más barato. Acá se destacan por cuidar la economía. El mejor medio de transporte es la bicicleta. Otra cosa que se destaca mucho es que en Ámsterdam van a haber muchas bicisendas, pero por cualquier lado. Y de muchos kilómetros que unen pueblos con pueblos. Por ejemplo, eso es una bicisenda que se ve el logo, y eso es una calle exclusivamente, por lo menos hasta 40 kilómetros, 30 kilómetros de distancia, y te va pasando por pueblos que son un sueñito, van por el campo. Está muy bueno todas esas bicisendas creadas exclusivamente para la bicicleta y para comunicarse con otros destinos. Llegó el video con Gisela cansada. ¿Estás cansada allí? La vida de turista es muy dura. No se puede parar, no se puede comer, no se puede descansar. Hay que apurarse. Y hay que levantarse a las 4 de la mañana. Próximo destino. Así que quédense ahí que ya les seguimos mostrando más.